contenta, agradecida con el Señor por su misericordia y su bondad. Amén. Bueno, estos días estaba pasando unos días afectada en mi salud y tenía varios compromisos para ir a predicar y sin voz, pero Dios es bueno. Amanecí uno de estos días totalmente sin voz, no se oía nada, pero Dios me ha sanado en varias oportunidades de mi garganta cuando he tenido compromiso. Y bueno, gracias a Dios porque una vez más el Señor se glorifica. Amén. Bien, de hoy en 8 días hay un concierto que está organizado por la iglesia de Santa Viviana. Ellos tienen un proyecto grande de comprar una propiedad, de ampliar allí el templo, y ellos han organizado un concierto donde va a estar la agrupación Verbo y Vida. Y va a estar un joven que viene de la ciudad de Nueva York que se llama Rafael Moreta. El costo es de 25,000 pesitos, 25,000 pesitos nomás. Amén. Y a las 2:30 de la tarde en el Salón del Policarpa, carrera Tercera Sur con 10ª. Entonces, hermanos, la verdad ya quedan poquitas boletas. Entonces, para los hermanos que deseen ir, los jóvenes, les invitamos para que no pierdan esta oportunidad y esta bendición. Amén. También el campamento de jóvenes que ya se avecina. ¿Cuánto nos alegra el campamento de jóvenes? Amén. Es una oportunidad y una bendición muy grande. Son nuestros eventos, son nuestras fiestas. Amén. Así que el campamento se va a realizar a mediados de noviembre y los jóvenes que están al frente organizando este evento necesitan cuanto antes, por favor, que usted se inscriba y empiece a separar con su dinero el cupo. Amén. Con eso ellos pueden organizar y saber con cuántos cuentan, para cuántos hay que trabajar, todo lo que se necesita dentro de la logística del campamento. Y yo les invito para que ustedes, cada uno de nosotros, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Es para todos los jóvenes. Yo voy a ver si me puedo colar, ¿cierto? Sería bueno, me gustaría colarme ahí entre los jóvenes. Y qué bueno poder aprovechar esa hermosa bendición y estemos orando. Amén. Estemos orando para que el Señor sea glorificándose en la vida de cada uno de los que van a asistir a este campamento. Vamos a leer la palabra del Señor antes de cantar una hermosa alabanza. Salmo número 1. Amén. Salmo número 1. Vamos a tener lectura en esta mañana de este hermoso salmo. El justo y los pecadores. Y yo podría decir en esta mañana el éxito y el fracaso. También la vida y la muerte. Amén. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. El libro de los Salmos es son canciones. Amén. Son canciones, son escritos donde participaron varios autores, donde ellos escribían las experiencias que vivían con Dios. Y hay muchos salmos, el cuales tenemos la música y los cantamos. Así que vamos a cantar uno de estos salmos, el salmo número 100. Amén. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir con alegría al Señor, porque los sirva en su presencia.
porque bueno es Él, su misericordia para siempre es. Su nombre es sobre todo nombre, Jesús es Rey. Bueno es Él, su misericordia para siempre es. Su nombre es sobre todo nombre, Jesús es Rey. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir con alegría al Señor, con regocijo en su presencia. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir con alegría al Señor, con regocijo en su presencia. Porque bueno es Él, su misericordia para siempre es. Su nombre es sobre todo nombre, Jesús es Rey. Bueno es Él, su misericordia para siempre es. Su nombre es sobre todo nombre, Jesús es Rey. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Invoquemos su nombre en esta mañana. Él es bueno. Él es bueno. Y pienso que hoy una vez más necesitamos de su presencia, de su bendición. Necesitamos que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas, nuestras almas. Queremos seguirnos deleitando en su presencia, amén. Necesitamos fuerzas nuevas, necesitamos presencia de Dios en nuestra vida. Así que le invito para que oremos al Señor en esta hora. Señor Jesús, oh Cristo maravilloso, invocamos tu nombre, Señor de la gloria. Oh Cristo, acudimos a tu misericordia una vez más en esta mañana. Queremos tu bendición, tu bendición, tu bendición en medio nuestro. Tú conoces, Señor, la necesidad, tú conoces todas las cosas. Te pedimos, Señor, habla en esta mañana, bendice a nuestras vidas, Señor, suple la necesidad de nuestras almas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, gracias, Padre amado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse y bien, adorno de gracia. Si hay alguien que tiene y puede contar con este adorno, somos el pueblo de Dios. Amén. En algunas ocasiones les he explicado que todos nosotros, toda la raza humana, cuenta con la misericordia de Dios. Toda la raza humana, creyentes y no creyentes, cuentan con la misericordia de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, aparte de su inmensa misericordia, contamos con la gracia de Dios. Amén. Por gracia, por esa gracia podemos decir en esta mañana que somos salvos. Amén. Por esa gracia. El salmo, este salmo número 1, como les decía, habla, uno mira aquí, es un contraste entre la salvación y el que se pierde, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte. Amén. El libro de los Salmos cuenta con 150 capítulos. La mayoría fueron escritos por David, pero también hay otros escritores como los hijos de Coré, Moisés, Esdras. También de estos 150 salmos se agrupan en 5 grupos o 5 libros diferentes, y a la vez tiene 3 tipos de salmos, que son los salmos de lamentaciones, los salmos de acción de gracias y los salmos de alabanza. Los salmos son una riqueza que nos habla de
la exaltación a nuestro Dios. Los salmos exaltan todos los atributos de Dios. Y los que compusieron los salmos, los compusieron pensando, dejando plasmado la experiencia que cada uno de ellos vivía con Dios. Lástima que no todos somos escritores, compositores y pudiéramos escribir la historia de nuestra vida, ¿no? La experiencia de nuestra vida. Y por eso me llamaba la atención lo que decía nuestro hermano Tito allí en el África. Ellos sacan los coros, escriben los coros de la experiencia que ellos viven con Dios. Y pueden ser 4 o 5 palabras y la repiten y la repiten y la repiten y la repiten, y esta es la alabanza. Y yo estaba mirando que ellos están siguiendo lo que hacían los salmistas. Los salmistas escribían la experiencia que vivían con Dios. Amén. Y empieza ese salmo, la primera palabra que uno encuentra al abrir el libro de los salmos es bienaventurado. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Amén. Entonces, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso quiere decir que hay quienes aconsejan lo malo. Tiene que ver con las personas que nosotros nos relacionamos, las personas que tenemos cerca o que nos gusta estar cerca de ellos, porque la manera de pensar y de actuar de las personas que están cerca nos pueden afectar. Amén. Eso puede afectar nuestra vida. No sé cuál es el concepto que usted tiene de amistad. ¿Cuál? Y qué bueno que pensáramos en esta mañana, ¿cuál es el concepto de amistad? Porque poder decir que una persona es realmente amiga no es fácil. Nosotros nos tratamos, nosotros compartimos con muchas personas y aún entre nosotros, pero decir que es mi amigo, que es mi amiga, ¿por qué lo dice? Si lo dice porque es una persona que le tapa todo lo malo, porque es una persona que le aplaude todo lo malo, porque es una persona que le dice tranquilo, vea, tú y yo somos amigos, aquí esto es una tumba, lo que tú hagas tranquilo, que aquí le guardo bien el secreto, o porque le decimos amigo, porque vamos por el mismo camino, tenemos como las mismas metas, nos fijamos los mismos propósitos en la vida y sentimos que en algún momento esa persona puede ser un apoyo para nosotros. Aquí en este salmo o en estos primeros, este primer versículo dice 3 aspectos que llevan el ser humano al pecado. El primero, atender el consejo de los malos, o sea, oír, el primer paso. ¿A quién le escuchas? Estamos hablando esta mañana de adorno de gracia, y nosotros tenemos ese adorno de gracia porque tenemos al Señor en nuestra vida. Es un adorno, pero dentro de ese adorno, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo vivimos? ¿A quién le escuchamos? Usted como creyente, ¿a quién le escucha? Yo como creyente, como servidora de Dios, ¿a quién le escucho? Yo recuerdo que hace muchos años atrás, más o menos unos 20 años atrás, yo estaba en alguna congregación, estaba sentada en la parte de atrás porque estaba lidiando con mi bebé, pero yo estaba escuchando una enseñanza. Entonces yo me hice atrás mientras lidiaba con la bebé, cuando llegó una hermana y se sentó al pie mío y empezó a hablar con respecto al servicio a Dios. Y yo estaba en un lugar difícil, en ese momento estábamos en un lugar muy difícil, y la hermana empezó a hablar, a demeritar el trabajo hacia el Señor. Ella empezó a demeritar el trabajo.
Y yo lo único que hice fue literalmente dejarla hablando sola. Cogí mi niña y me moví y busqué otra silla y me senté. Yo no le dije nada, pero para el buen entendedor, pocas palabras. Y soy nada a eso. Si yo escucho una persona que está hablando lo que no es, yo no me uno con los que empiezan, pero es que mire que fulano, el hermano tal, el que, usted sabe que el señor al que tiene en la parte más alta, todos lo ven y todos le tiran. ¿Sí o no? Los árboles para bajarles el fruto, ¿cierto? Le tiran. Y yo no me uno porque he aprendido algo, que la murmuración Dios la detesta, que la murmuración es como pecado de adivinación delante de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando murmuraron contra Moisés? ¿Qué hizo el Señor? Oiga, y es lo que más a veces nosotros hacemos. ¿Sí sabe que? ¿Y quién lo ve? ¿Y quién la ve? ¿Y si viera? ¿Y si? Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque en esa murmuración le pueden decir: ¿usted cree que yo saludo a fulano? ¡Ja! ¿Usted cree que yo ya? Y otro dice: no, verdad, él no saluda a fulano. Yo tampoco, porque él es mi amigo. Está hablando de 3 aspectos para llegar al pecado: atender el consejo de los malos, o sea, oír; andar en el camino de pecadores, o sea, caminar; y sentado en silla de escarnecedores, o sea, compartir. Si yo escucho a alguien que dice mis mejores amigos o realmente mis amistades no están en la iglesia, yo pienso que ahí hay un problema, porque la Biblia dice que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Si usted dice que su mejor amigo o su mejor amiga no va a la iglesia, no le gusta el evangelio, pero los dos la vamos, nos entendemos, a mí me preocupa, porque no puede haber comunión, no puede haber comunión. Entonces, en esta mañana que estamos hablando del adorno de la gracia de Dios en nuestra vida, no pierda la gracia de Dios escuchando lo que no debe. No pierda la gracia de Dios escuchando lo que no debe. Hay cosas, hay verdades, hay mentiras que parecen verdades, y hay justicia que parece injusta, pero no es así. Usted ve una cara de la situación, le falta ver la otra cara. Y parece que fuera justo o fuera injusto, pero no es así. No se una a la murmuración, no se una a escuchar lo que le puede llevar a un sendero de pecadores, y a sentarse a escuchar cosas que dañan el alma. Mejor evitar. Cuide su gracia, cuide su alma, cuide lo que usted escucha. Ese que cuenta cuentos burlándose de las cosas de Dios. Sí he oído que hay quienes, incluso hasta ahí, hermanos, y él cuenta: ay, usted sí se sabe el cuento. Imagínese que dicen que cuando el Señor estaba en el madero, y empiezan a mí no me gusta. Mis hijos saben que cuando empiezan a decir, yo no, que el chiste de cuando Noé en el arca, no. Pues que voy a hablar de Noé, sí, no. Porque hay cosas que nosotros escuchamos que nos parecen muy inocentes, pero nos pueden llevar a perder la gracia, el adorno. Amén. Y parece inocente, pero nos pueden llevar
a perder el adorno de Dios. Versículo número 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, quiere decir, no se deleita con el que bla, bla, bla. Uno siempre encontrará personas inconformes, ¿sí o no? Hay quienes hablan del gobierno, hay quienes hablan del barrio donde viven, hay quienes hablan de Transmilenio, hay quienes hablan, bueno, por todo hay de qué hablar, ¿sí o no? Hablan porque hace sol, hablan porque está lloviendo, hablan porque no hay viento, hablan porque hay viento. ¿Es así o no es así? Hay que uno deleitarse en eso. Ahí no hay nada que escuchar. No hay nada que escuchar. Pero qué rico es, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Voy a invitarles para que miremos Salmo 48. Dice este salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios produce satisfacción, tranquilidad. Lo contrario produce ansiedad, intranquilidad. Mire, si hay algo en lo cual se nos convierte a nosotros los creyentes, es la palabra de Dios, para meditarla en todo y para todo. Yo no sé si a los muchachos que están con papá y mamá, pero yo recuerdo que cuando estaba con papá y mamá, cualquier cosa que yo decía, mi mamá ponía un versículo. Yo decía algo y mi mamá decía: es que la Biblia dice. Y cualquier cosa que es que la Biblia dice. Y yo le decía a mi mamá: pero mami, usted a toda hora está poniendo un versículo. Y mi mamá todo le mete Biblia. Y decía: amén. Es que a todo hay que meterle Biblia. Entonces yo le saqué un día un chiste a mi mamá. Mi mamá me dijo: hija, me hace favor y me arregla la cocina. Y yo le dije: quiero recordarte, mami, que la Biblia dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ella me dijo: y yo quiero recordarte obedecer. Entonces, para todo Biblia, para todo es Biblia, ¿sí o no? Y a veces decimos: ay, pero qué tan aburridor. No, sabe que no estamos equivocados cuando nosotros como padres todo es Biblia, porque es que aquí está diciendo, es que en su ley, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en hebreo quiere decir es pensar de manera profunda, con mucha atención, la palabra de Dios, con el propósito de cumplirla. Por eso Santiago dice: que no solamente seamos oidores, sino hacedores. En otra palabra, medite. Por eso lo que nuestro pastor está haciendo, alguien dirá: bueno, leí el libro de Mateo, bueno, ya lo terminó, sí, vuélvalo a leer. De pronto alguien dice: qué gracia. No, vea, eso tiene su razón de ser. La Biblia no te está diciendo: lee la Biblia. Dice: escudriñad. Y cuando uno lee, y uno dice: bueno, ya, lo leí, vuelve y léalo. Dígame si usted no encuentra algo más. Lo encuentra. Y cuando dije: vuelve y léalo, usted vuelve y léalo, y vuelve y encuentra. Es que es escudriñar. Es un inmenso tesoro, donde hay mucho tesoro. Pero si usted pasa rápidamente, no tiene tiempo para descubrir los tesoros más grandes. De pronto los ve por encima, pero no se detiene como a escarbar, como a buscar. Por eso hay razón en que lea y vuelva y lea y vuelva y lea y siga leyendo. Amén. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, eso quiere decir que la palabra de Dios la tenemos que llevar. Se presenta una situación y usted está pensando: claro, es que la Biblia dice esto.
Usted está viviendo una situación, dice, pero a mí el Señor me dice otra cosa. Viene su hijo y le dice, mamá, papá, es que me sucede. Es que la Biblia dice, porque anda meditando. Amén. Porque anda meditando. Bien. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? De adorno de gracia. Oiga, el Señor nos ha dado a nosotros una gracia tan inmensa que la mayor riqueza que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. Y yo veo que no escucho mucho amén, pero yo espero que al final podamos de verdad decir amén con convicción. Les voy a decir por qué. Porque nosotros medimos la bendición de Dios de una manera muy pobre. Es por lo que tenemos. Si usted viste bien, come bien, tiene carro, tiene casa, puede ir, puede venir, decimos que Dios me ha bendecido. ¿Y usted no nota que como que somos dados a eso? El Señor nos ha bendecido. Tengo una casa, empecé con un lote, luego primer piso, voy en el segundo, tercero, hermano, y voy para el quinto. ¡Qué bendición tan grande! No, sí, ¿quién no disfruta de las bendiciones materiales? ¿Quién no? Pero es que esa no es la enorme bendición que tenemos. La bendición más grande que nosotros tenemos es que podemos vivir en paz. Podemos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Nos podemos conmover, nuestra alma se conmueve, se fortalece leyendo su palabra. Oiga, esta es la riqueza más grande, esta es la bendición más grande que podemos nosotros tener. Miremos Génesis capítulo 39, versículo 3. Nosotros, los que somos lectores de la palabra de Dios, conocemos la historia de José, ¿cierto que sí? Esa nos la enseñaron desde que estábamos en escuela dominical. Y conocemos todo lo que José tuvo que vivir. Sus hermanos lo odiaron, le tiraron envidia, lo metieron por allá a una cisterna. Toda la situación que José tuvo que vivir. Y luego llegó ante Potifar. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Qué vio este hombre en José? Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Oiga, esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios, que no la tiene todo el mundo, pero que un hombre o una mujer que no escucha el consejo de los malos, ni camina con ellos, ni se sienta ahí sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, como un árbol. Entonces, como el árbol, mire, los árboles más frondosos tienen la raíz más profunda. ¿Por qué? Porque allá buscan agua y en lo más profundo encuentran todos los nutrientes para el sustento de ellos. Son árboles que llueva o no llueva, permanecen verdes. Llueva o no llueva, siempre hay vida en ellos. El creyente que medita, que vive para el Señor, que no se detiene a escuchar lo malo, que no se deleita en lo malo, sea lo que sea un chiste, sea, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me incomoda ir de pronto en un bus y escuchar a una persona que maldice. Una vez iba en un taxi y el Señor iba contándome varias cosas, pero cada minuto era una maldición. Cada minuto era una palabra de maldición. Entonces llegó un momento que él como que iba a bajar saliva y yo dije, aquí aprovecho, porque hablaba atacado. Y yo le dije a él, usted acostumbra a maldecir. Y porque él hablaba de lo mal que le iba. Y por eso le va mal. Le dije yo, pero el hombre por sí solo no sabe bendecir,
porque el hombre tiene que reconocer que Dios no le da a uno todo, pero tampoco uno está sin nada. Y aprendemos es a renegar por lo que no tenemos, pero no ser agradecidos con lo que Dios nos da. A mí me molesta escuchar a una persona que reniega y que reniega y que reniega y que reniega. Eso cansa. Y aunque nos toque vivir situaciones difíciles, qué bueno es meditar que tenemos promesas, que aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, yo no me voy a enredar en eso, no voy a amargar mi alma, no voy a dañar mi ánimo, porque hay cosas más grandes en las cuales nos podemos deleitar. Amén. ¿Qué pasó con José? Dice que todo lo que él hacía, el Señor lo bendecía. Nosotros estamos llamados a ser bendecidos por Dios. ¿Qué pasó en la vida de José? José, Dios tenía un propósito con José y Dios lo fue preparando con anterioridad. Mire, a Dios no se le escapa nada, nada. El Señor sabía que en el futuro iba a haber hambre y preparó todo y puso a José en el lugar y lo llevó donde lo tenía que llevar y lo preparó en todas sus áreas para colocarlo donde lo tenía que colocar, para que a través de él su familia pudiera suplir el hambre del momento. O sea, Dios iba guiándole, empujándole, llevándole a la bendición. Oiga, Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso no se ponga a renegar, que usted no sabe lo que Dios le está preparando. Usted ve el presente, Dios ve el futuro. Usted piensa que el presente es lo único. No, Dios tiene algo más grande para el futuro. Usted no lo entiende en el momento, pero refúgiese en Dios, deleítese en su palabra, medite en él y llegará que mirará en el futuro y dirá: ahora sí entiendo. Nunca el Señor me dejó, nunca Dios me dio la espalda. Es que Dios me estaba preparando mi camino, mi vida. Había cosas que dejar en la vida que Dios permitió que pasaran para poder llegar a esa bendición. Así que Dios todo lo prepara. Amén. Y miremos algo. Vea, yo quiero que retengamos esto, sino que en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Miremos el Salmo número 73. Yo me lo propuse un tiempo a leer todos los salmos de Asaf. Y este Salmo 73 yo lo he estudiado muchas veces y me lo he leído muchas veces. Miren lo que pasa en este Asaf, lo que escribe. Asaf era un músico y lo que escribe en este salmo. ¿Cuál es el título? Bueno, el título que yo tengo en mi Biblia es El destino de los malos. Asaf empieza con un presente, escribiendo un presente. Versículo 1: ciertamente, o sea, verdaderamente, estoy convencido que Dios, que es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él está hablando de un presente. Oiga, Dios es muy bueno. ¿Usted no le ha pasado que cuando hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, hemos tenido que llorar, hemos pasado noches de pronto incertidumbre, pero llega el momento en que Dios poco a poco nos saca de la situación y cuando pasamos al otro lado, lo único que podemos decir es: Dios es bueno, Dios es bueno? Así le pasó a Job. Pasó por un momento duro, difícil, pero él tiene que mirar y dice: oiga, yo definitivamente a Dios no lo conocía. Dios es bueno, demasiado bueno. ¿Cierto que es así? Entonces aquí Asaf empieza: oiga, Dios, verdaderamente Dios es muy bueno. Como aterrado. Permíteme decirlo así para que podamos entender lo que escribió Asaf. Como aterrado: oiga, Dios, es que Dios es bueno. Y qué bueno que usted lo pudiera decir esta mañana: sí, de verdad. Y no dijéramos: sí, Él es bueno. Sí, no. Sino que en verdad, es que es verdad. Dios es muy bueno. Pero dice en el versículo 2: en cuanto a mí, casi
Se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. En otras palabras, Señor, tan bueno tú. Realmente tú eres tan bueno, pero yo, vea, estuve a un hilo, pero casito. Por poco me pierdo, por poco pierdo la gracia de Dios, por poco mi alma se pierde. ¿Por qué? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es que a Asaf le estaba pasando lo que estábamos mirando ahorita, que él tenía un vano concepto de la bendición de Dios. Y él pensaba que la bendición de Dios era comer bien, vestir bien, vivir bien y todo bien. Y entonces él se puso a mirar que ni comía bien, ni vestía bien, ni tenía todo bien, y empezó a mirar a los malos. Y dice, porque el versículo 4, ¿por qué tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos? Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona y se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. No se le olvide que no se sienta, no se pone a oír lo que no tiene que oír. Venga de boca del que venga. Venga de boca del que venga. Yo en alguna ocasión me pasó con una hermana. Ella me decía, hermana, ¿usted me puede atender? Sí. Y se sentaba a hablar de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano. Yo le decía, hermana, pero en sí que, no, es que fulano, es que yo quería que usted supiera que fulano, que no se deje engañar de fulano, porque fulano, bueno, la escuché una vez. Bueno, hermana, gracias. Después volvió, hermana, es que yo le quería decir que es que se me pasó fulano de tal. Y fulano, yo quería que supiera. Entonces yo le dije, hermana, vea, la verdad, yo veo que ni usted está buscando algo que la saque de esa situación de murmuración, y la verdad a mí no me aprovecha escucharla a usted. Ella no volvió. Ya se fue a dónde? A buscar al que le gustaba escucharla hablar de todo el mundo. Pero eso daña, créanlo. Creo lo dejan cargado de, hasta le quitan el aprecio, la estima, la honra a una persona. No, yo quiero conservar ese aprecio, esa honra. Si un hermano está haciendo algo malo, hágalo correcto, dígaselo al pastor y cierre. Pero hacemos lo contrario, se lo cuenta a todo el mundo y no se le ocurre decirle al pastor, que es la persona que vela por las almas. Amén. Entonces él se puso a mirar, se puso a contemplar y se puso a oír cómo se mofaban y hablaban con maldad de hacer violencia y hablaban con altanería, y se fue dañando su corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, eso hablaban de Raimundo y todo el mundo. Gobernantes y no gobernantes, de todo el mundo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y si hay conocimiento en el Altísimo. Y dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. En otras palabras, vea cómo viven de bien. En cambio yo sí sufro, en cambio yo sí lloro, en cambio yo sí no tengo. Oiga, y se le olvidaba el adorno de gracia. Oiga, y pueden haber hermanos que le pueda pasar eso. Yo sí vivo acá y mire, esos allá que no alaban a Dios, eso sí, mire, y mire este otro que no tiene. En cambio yo, que soy un hijo de Dios, que voy a culto, que ayuno, que oro, que reprendo. En el versículo 13, verdaderamente, decía él, tan mal se estaba poniendo por olvidársele algo tan primordial. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. Oiga,
O sea, entonces empezó la triste historia de su situación. Porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Pero dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó? Comprendí el fin de ellos. Vámonos al versículo número 2 del capítulo 1 de Salmos. ¿Qué dice el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le pasó a Asaf? Se le olvidó meditar en Dios. Y por no meditar en Dios, no meditar en su palabra, se puso a meditar en los que tenían y lo que él no tenía. En los que reían y porque él no reía. En los que ellos se veían felices y yo estaba aquí sufriendo. Se le olvidó meditar en Dios. Y es ahí cuando puede decir, pero ¿de qué me sirve ser un hijo de Dios? ¿Pero de qué me sirve ir y venir? ¿Pero de qué me sirve dar para Dios? ¿Pero de qué me sirve si mire? Y dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, oiga, pero espere un momentico, sí, ellos aquí ríen, comen, disfrutan, aparentemente viven felices, aparentemente son más felices que yo, pero un momentico, si yo soy un hijo de Dios, a mí me espera un fin distinto, a ellos les espera un fin amargo. En otras palabras, recuperó la gracia de Dios. Y dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, en otras palabras, qué vergüenza, Señor. Si usted mira Isaías 1, el Señor tiene una queja contra el ser humano. Y le está hablando a la naturaleza, le está hablando a los animales, porque parece ser que los animales son más inteligentes y más entendidos que nosotros. Y aquí está diciendo él, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. En otras palabras, ¿cómo que yo llorando por lo que no tengo? ¿Y cómo no me voy a gozar por lo que tengo? Si es que lo que Dios nos ha dado es mucho más grande. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a su nombre santo. Y dice en el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. En otras palabras, sí, Señor, vea, yo hablaba y decía, pero en medio de todo yo decía, aquí estoy, pero luego me salía y hablaba y entonces murmuraba y me quejaba y miraba y se llenaba mi corazón de dolor y de repente decía, no, pero sí, pero el Señor es la solución, como aburrido así. O sea, en otras palabras, estaba perdiendo el disfrutar de la gracia de Dios. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás arriba en gloria. Y ahí sí él tiene una pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. En otras palabras, así ellos rían, así coman mejor, así vivan aparentemente mejor, así aparentemente ellos sean más felices. Yo no quiero lo que ellos tienen, yo quiero la gracia que tengo de Dios en mi vida. Eso es lo que quiero. Y no quiero, Señor, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen.
mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Oiga, ¿cómo se le aclaró todo? ¿Cómo se le aclaró todo? Oiga, es que olvidarse de la ley de Dios, de meditar en su palabra, de meditar en Él, en su presencia, olvidarnos de darle la alabanza, la honra, la adoración a nuestro Dios, lleva al creyente a un estado espiritual que no quiere nada. En otras palabras, el adorno de gracia como que lo deja a un lado. Pero el meditar en la palabra de Dios no importa. Si hay que llorar, lloramos. Si hay que reír, reímos. Si hay que sufrir, sufrimos. Pero somos los más bendecidos, los más afortunados que pueden existir aquí abajo en la tierra, porque tenemos un fin glorioso allá con nuestro Dios. Aleluya. Versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, morirán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, pobre, abatido, atribulado, venga, sea como sea la situación, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y entonces podemos terminar el Salmo 1 leyendo el versículo 4. Entonces, el que medita, entonces ya nos vamos ubicando ahí, ¿cierto? Lo que es meditar en Dios, lo que es deleitarnos en Él. Entonces no me voy a poner a mirar lo que no debo, no me voy a poner a contemplar lo que no debo, no me voy a poner a pensar en lo que no debo, no voy a prestar mi oído a lo que no debo. No, yo voy a deleitarme en Dios. Esa es mi delicia. Y en la medida que medito en Dios y me deleito en Él, entonces mi vida espiritual son como raíces profundas, profundas, profundas. Que venga lo que venga, el verano, el invierno, lo que sea, siempre habrá fruto. Amén. Siempre hay fruto para dar, y todo lo que hace prosperará, porque es la prosperidad que viene de parte de Dios. Y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En otras palabras, perecer es lo contrario a bienaventurado. El éxito de nosotros como creyentes está en la gracia de Dios. ¿Quién no ha tenido que vivir momentos difíciles? Todos hemos tenido que vivir momentos difíciles. Usted está en su casa y su luz se apaga, y de pronto en medio de esa oscuridad pueden haber lágrimas, puede haber tristeza, y de pronto en la casa de al lado se puede oír risa y se pueden oír voces de alegría. Pero acá, y yo, un hijo de Dios, pero Señor, que no se nos olvide meditar en tu palabra, no se nos olvide meditar en sus promesas. Vengan los tiempos que vengan, Señor. Ese es mi tiempo. Ese es el tiempo que tienes que vivir. Vívelo de la mano de Dios. No prestes oído, no contemples lo que no tienes que contemplar. Vívelo de la mano de Dios, porque el Señor va a poner prosperidad. Porque darás fruto en su tiempo. Porque vendrá el momento de la bendición. Porque vendrá el momento de la abundancia. Porque vendrá el momento de deleitarse en gran manera.
pero que la gracia de Dios nunca, nunca se aparte de nosotros, ni nosotros la hagamos a un lado. Así que en este salmo, ¿qué quieres tú? ¿La vida o la muerte? ¿El éxito o el fracaso? ¿La victoria o la derrota? El secreto está: no escuches lo que no tienes que escuchar. No te deleites en nada malo, en el que viene y te habla y te dice cosas. No te escucho. No quiero escuchar ese tipo de personas. Pero alguien que venga y le diga algo, una palabra que traiga aliento, que traiga vida, que le lleve a meditar, un versículo, una experiencia, un hombre o una mujer que tiene palabras que dan paz, que dan bendición, eso lo queremos escuchar. Eso sí lo queremos escuchar. Y podernos deleitar y poder meditar. Y muchos pueden despreciar la gracia de Dios y nos pueden despreciar por la gracia de Dios que hay en nuestra vida, pero que no se nos olvide que un día estaremos con el Señor. Será el día que Dios quiera. Y pasaremos por donde Dios quiera, pero de la mano de Él. Y viviremos la experiencia que Dios quiera, pero de la mano de Él. ¿Será que en esta mañana podemos decirle: Señor, yo no quiero que me pase lo de Asaf, que mis pasos se resbalen? No, Señor, yo quiero entrar a tu presencia, Señor, y yo quiero meditar, Señor, y deleitarme y mirar que tú tienes un fin glorioso para mí, Señor. Y que eso nos llene de fuerza, de ánimo, de valor, y que podamos decir: Señor, bástame tu gracia. Quiero tu gracia, Señor. Y con tu gracia pasamos por donde sea. Que si te quieren, gloria a Dios. Que si no te quieren, gloria a Dios. Que si hay, gloria a Dios. Que si no hay, gloria a Dios. Que si hay fuerzas, gloria a Dios. Si no las hay, las hallo en ti, Señor. Que si puedo ir, gloria a Dios. Si no puedo ir a donde quiero, gloria a Dios. Yo creo que en esta mañana podemos sacar un tiempo para deleitarnos en la gracia de Dios. ¿Será que habrá alguno que de pronto le estuviera pasando lo de Asaf? Sí, verdad, yo estaba meditando, pero ¿de qué me ha servido? Pero ¿por qué Dios? Pero ¿por qué Dios permite? Pero tanto que le he orado, pero tanto que... No. Pasarás por donde Dios quiera que pases, y Dios no es injusto. Dios es justo. Por lo menos yo lo creo. Dios es justo. Y Él no me va a hacer pasar por donde no puedo, por donde no estoy preparada, y por donde he pasado es porque Dios me preparó antes de pasar por ahí. Pero que no perdamos la gracia de Dios. Eso quiere decir: llore, ría, en abundancia, en escasez, con salud o sin salud, como sea. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tengo lo más grande, tengo un final glorioso en el Señor. Ayer tenía la oportunidad de estar en el entierro de una hermana muy querida para nosotros. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la congregación, mi esposo pastoreaba una familia, amigos. Y murió la hermana. ¿Cómo murió la hermana? Entró al baño, se cayó, se dio un golpe a la cabeza y de ahí murió. O sea, era ese día. Me decían los familiares: alentada, no sufría de nada, nunca se enfermó. Pero entró al baño, se cayó y se murió. Hasta ese día el Señor dijo: hasta aquí, hasta aquí. Y yo decía: terminó la carrera. Terminó la carrera. Y cuando la estaban metiendo ahí a la bóveda, yo le decía: Señor, ayúdanos a terminar la carrera.
porque un día nos tocará a nosotros. Pero que de verdad podamos terminar la carrera. Que no se nos olvide meditar en Dios. Que no se nos olvide andar por donde tenemos que andar. Hablaba con una joven en esta semana que está viviendo una situación difícil. Y yo le explicaba a ella lo que enseña allí la palabra del Señor. El que ande en el camino de la perfección, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo sea débil, no me salgo del camino. Débil y todo, sigo en el camino. Aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar, aunque sufra ataques, no me aparto del camino. Ahí voy, porque si estoy en el camino, estoy donde puede haber victoria, donde puede haber liberación, donde hay vida para nuestras almas. El que ande en este camino, eso quiere decir que aunque tú te sientas débil, no te vayas al mundo. Sigue en el camino. Aunque te sientas tentado, no te vayas al mundo. Sigue en el camino. Aunque sientas que le has fallado a Dios, no te vayas al mundo. Sigue en el camino. Porque Dios no se cansa de bendecirnos. Porque Dios no se cansa de oírnos. Porque Dios no se cansa de ver tus lágrimas. Porque Dios no se cansa de oír tu voz cuando le dices: ayúdame, Señor, ayúdame. Él no le fastidia cuando tú le dices: una vez más, Señor, una vez más te estoy fallando. Él ahí está. Ahí está el Señor. Por torpe que sea, por débil que sea, por ignorante que sea, no se extraviará. Yo te invito en esta mañana, ¿por qué no reconocer la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, gracias? Gracias por todo lo que me has permitido vivir. Gracias, Señor, por ese sendero en el que me tienes caminando, Señor. ¿Han habido heridas? Sí. ¿Momentos difíciles? Sí. ¿Momentos de desánimo? Sí. Pero me ha bastado tu gracia, Jesús. Me ha bastado tu gracia. Es que el Señor es sincero. Él no nos prometió un camino de rosas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos momentos difíciles, entremos al reino de los cielos. Pero en cada momento difícil, ahí está el Señor. Aleluya. Yo le invito a coloquese en pie y déle ese aplauso al Señor. Adórelo, 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 adórelo. En esta hora dele gracias a Dios. Y si estás viviendo un momento difícil, dele gracias a Dios y dile: Señor, yo no quiero perder tu gracia. Yo no quiero que mis pasos se resbalen. Yo no quiero que mi ánimo decaiga, Señor. Tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí. ¿A quién tengo, Señor? ¿A quién tengo, Señor? Sino a ti, y fuera de ti nada, Señor. Nada deseo, Señor. Si tengo que pasar por este momento duro, pero si tú vas de la mano conmigo, Señor, ahí quiero estar. Yo quiero estar, Señor, donde tú quieras que yo esté. Yo quiero pasar, Señor, por donde tú quieras que yo pase, pero de tu mano, Señor, con tu gracia a mi lado. Nos espera un día glorioso. Nos espera un día glorioso. Un día el Señor vendrá. Un día el Señor vendrá. Un día nuestros días se acabarán. Y estaremos con Él por toda una eternidad. Gracias, oh Dios. Gracias.